Esta es la sesión 9 del módulo 5 del canal Electrónica Analógica. El módulo 5 incluye la descripción de los dispositivos semiconductores, especialmente diseñados para los sistemas electrónicos de control de potencia. En esta sesión vamos a estudiar el transistor bipolar de gate aislado, o como se conoce por su nombre en inglés, el IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor. En la actualidad podemos observar que los Power MOSFETs han desplazado del mercado a los transistores bipolares de potencia. Ahora bien, cuando se estaba trabajando con los dos tipos de dispositivos simultáneamente, los diseñadores analizaron las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Asumiendo dispositivos implementados con la tecnología de silicio, en chips de la misma superficie y encapsulados en carcasas del mismo tipo, veamos los resultados de una comparación entre BJTs y Power MOSFETs diseñados para operar con la misma tensión de bloqueo y la misma corriente máxima. Las ventajas de los Power MOSFETs sobre los BJT son las siguientes. 1. La conmutación de los Power MOSFETs es órdenes de magnitud más rápida. 2. Los Power MOSFETs pueden conectarse directamente en paralelo. 3. Los circuitos de control de los Power MOSFETs son más simples y mucho más eficientes al estar controlados por el voltaje de gate en lugar de la corriente de base. 4. Los Power MOSFETs tienen un diodo en conducción inversa intrínseco en su estructura, lo que simplifica en muchos casos su uso en circuitos conversores de C-DC y de C-AC. Por otra parte, las ventajas de los BJT sobre los Power MOSFETs son las siguientes. 1. Para un mismo nivel de corriente, las pérdidas en conducción son menores que en los Power MOSFETs. 2. Las pérdidas en conducción no aumentan como en los de los Power MOSFETs cuando se trata de aumentar la tensión de bloqueo. Esta lámina presenta la comparación entre las capacidades voltaje-corriente de los BJTs de potencia y los Power MOSFETs. La gráfica combina las capacidades de los Power MOSFETs de segunda y tercera generación. En vista de los resultados de todas estas comparaciones, surge la pregunta: ¿es posible disponer de un dispositivo que ofrezca las ventajas combinadas de estos otros dos? Y la respuesta es sí, el IGBT, por Insulated Gate Bipolar Transistor o transistor bipolar de gate aislado, como se le conoce en español. El IGBT es un dispositivo desarrollado a partir de la estructura de los Power MOSFETs de segunda generación para combinar las ventajas de los BJTs en el manejo de potencia, las cuales son menores pérdidas en conducción y mayor tensión de bloqueo, con las ventajas de los Power MOSFETs en las características de control, que incluyen gate aislado, manejo de por tensión y consumo de corriente de control mucho más bajo. La conversión de la estructura básica de un dispositivo Power MOSFET en un dispositivo IGBT requiere agregar una capa tipo P+, como base de la estructura, a la cual se conecta la metalización del terminal que debe ser conectado al potencial positivo. Aquí tenemos un corte vertical de la estructura de un IGBT en la que vemos que se ha agregado una zona P+, en la parte inferior de la estructura básica de un Power MOSFET. En muchos dispositivos se agrega una capa adicional N+, que se identifica como buffer, con lo cual este tipo de IGBT presenta una estructura de 5 capas: N+, P, N-, N+, P+. La capa N+, no es imprescindible. Si existe, aumenta la velocidad de apagado del IGBT, pero reduce significativamente la capacidad de bloqueo inverso. Estos dispositivos reciben la clasificación de asimétricos o perforables, punch-through en inglés, por lo que se identifican como PT. Se utilizan en aplicaciones donde hay que trabajar a frecuencias más altas. Si la capa N+ no existe, un IGBT sin esa zona es capaz de bloquear tensiones inversas significativas, de allí su clasificación como IGBT simétrico o no perforable, non-punch-through en inglés, por lo que se identifican como NPT. Se utilizan en los sistemas que tienen que trabajar a altos voltajes. En la estructura del IGBT no aparece una juntura PN directa entre el terminal superior y el inferior, por lo tanto no existe un diodo antiparalelo similar al que existe en los Power MOSFETs. Pero debido a la configuración de las capas, aquí aparecen las estructuras de otros dispositivos, especialmente un transistor PNP y un transistor NPN, que como vamos a ver pueden afectar la operación del dispositivo. En la figura 1 tenemos de nuevo la estructura de un IGBT sobre la que se han dibujado
los diferentes elementos parásitos que aparecen. De momento vamos a identificar el terminal superior como M y el inferior como N. La figura 2 muestra el circuito equivalente del IGBT con los elementos circuitales operativos y parásitos de mayor interés. Observemos que al dibujar este circuito se le ha dado la vuelta al dispositivo, ya que vemos que el emisor del transistor PNP, que es parte de la zona P+, situada en la parte inferior de la estructura, se encuentra en la parte superior del circuito equivalente, por lo que el terminal N está ahora en la parte superior de dicho circuito. En esta lámina tenemos de nuevo el circuito equivalente del IGBT, en el que están resaltados algunos componentes con dos cuadros, uno en verde y otro en rojo. En el cuadro en verde están los componentes principales que definen la operación del IGBT, el MOSFET y el transistor PNP. Si el voltaje en el terminal de gate con respecto a source, que está conectado al terminal M, es menor que el voltaje de umbral, el MOSFET está apagado y no hay conducción de corriente en el dispositivo. Cuando se aplica un voltaje VGS superior al voltaje de umbral, su corriente alimenta el circuito de base del transistor PNP y este conduce corriente principal del terminal N al terminal M. La resistencia RW es lo suficientemente pequeña para que el circuito de base del NPN no pueda poner a este transistor en conducción. Esta es la operación normal del dispositivo. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón el transistor NPN entra en conducción? Observemos que el cuadro rojo, las conexiones de los transistores PNP y NPN están formando el circuito que define la operación de un tiristor. Si el tiristor entra en conducción, la corriente va a circular entre el terminal N y el M, definida por las condiciones del circuito, y se pierde por completo el control. Esta lámina presenta de nuevo la estructura del IGBT, resaltando la posición en que se encuentra el tiristor parásito. Si se activa el tiristor, se pierde por completo el control del dispositivo, ya que en este caso la operación del MOSFET resulta irrelevante. Es por lo tanto una condición indeseable. El tiristor parásito solo se puede disparar si se sobrepasa el voltaje máximo permitido que especifica el fabricante. En consecuencia, debe respetarse cuidadosamente este valor máximo para evitar que el tiristor parásito entre en conducción. Para concluir con el análisis de la estructura del IGBT, vamos a hablar de las capacitancias indicadas en el circuito equivalente. Estas capacitancias son similares a las de los transistores Power MOSFET. Intervienen en los procesos de conmutación en forma similar. Los fabricantes presentan información sobre las capacitancias que pueden medirse desde los terminales externos del IGBT, que en este caso son CIES, COES y CRES. En lugar de especificar los valores de las capacitancias internas del dispositivo, esto es CGE, CGC y CCE. El procedimiento para determinar las capacitancias internas del dispositivo a partir de los valores especificados por el fabricante es el mismo que vimos para los Power MOSFETs, utilizando la nomenclatura correcta para este caso. En la lámina vemos las ecuaciones de las tres capacitancias externas en función de las capacitancias internas del dispositivo. La figura 1 presenta un circuito equivalente simplificado del IGBT, que nos permite observar que el comportamiento funcional del IGBT es el de una configuración cascode de un Power MOSFET con un transistor bipolar de potencia tipo PNP. Ahora bien, hemos visto que la conducción principal de corriente en el IGBT es del terminal N al terminal M, en forma similar a la corriente que circula por un transistor NPN de colector a emisor. Por lo tanto, aunque el transistor PNP está conectado de forma que su emisor es el que está en el terminal N, se decidió denominar al terminal N como colector y al terminal M como emisor, con lo cual la forma de representar un IGBT es utilizando el símbolo basado en los transistores NPN, como vemos en la figura 2, aunque en realidad el transistor de potencia operativo sea un PNP. El último punto a resaltar es que el IGBT es un dispositivo unidireccional, ya que la corriente solo puede circular del colector a emisor en forma controlada. Pero en el mercado se ofrecen IGBTs que dentro del mismo encapsulado tienen incorporado un diodo en antiparalelo para aplicaciones en conversores DC-DC o DC-AC. En esta lámina tenemos una vista en perspectiva de la estructura del IGBT en la oblea,
que, como podemos observar, es muy similar a los Power MOSFET de segunda generación con la capa P+ incluida. Este es un dispositivo de 5 capas, por lo que es un IGBT tipo PT. En la figura 1 tenemos la característica corriente IC versus voltaje VCE de un IGBT, mientras que la figura 2 presenta la función de transferencia entre el voltaje de entrada del Power MOSFET VGE y la corriente principal IC del dispositivo. El IGBT opera normalmente como interruptor controlado, pasando de la zona de bloqueo en la región de corte al equivalente de la zona óhmica de un Power MOSFET. En la región de conducción directa está indicado también el comportamiento de la corriente si el dispositivo cae en ruptura por avalancha. En la región inversa están indicados los voltajes de bloqueo característicos de los IGBT tipo PT y tipo NPT. Los puntos a destacar en la operación en directo del IGBT son los siguientes. Dado el arreglo de los transistores Power MOSFET y PNP en cascode, el PNP no puede entrar en saturación. En conducción directa, el transistor PNP actúa como un amplificador lineal de la corriente del Power MOSFET. La relación entre la tensión VGE de control y la corriente IC del IGBT es similar a la que existe entre la tensión VGS de control y la corriente ID en un Power MOSFET. Veamos a continuación el proceso de conmutación de los IGBTs. Como hemos hecho con otros dispositivos completamente controlados, para analizar los procesos de conmutación de dichos dispositivos en los circuitos de electrónica de potencia, hay que tener presente que por lo general, en los circuitos hay inductancias que definen constantes de tiempo para la corriente que está circulando, que son mucho mayores que los intervalos de tiempo en los que van a ocurrir las conmutaciones de los dispositivos. Por lo tanto, vamos a utilizar un circuito como el mostrado en la parte superior de la figura, en el que el IGBT está conectado a una fuente de corriente I sub O que representa la corriente prácticamente constante de la carga inductiva, la cual, junto con un diodo de libre conducción en antiparalelo identificado como DF, está conectada a la fuente DC. El diodo se va a considerar ideal, por lo que cuando esté en conducción, el voltaje entre sus terminales BD va a ser 0, lo que significa que en este caso el colector del IGBT va a considerarse conectado a la fuente DC. El circuito de control consta de la fuente B sub GG, la cual aplica una señal de voltaje de muy alta velocidad de subida y bajada, y la resistencia RGG. Para analizar el proceso de encendido, la condición inicial es que el dispositivo está apagado, por lo que el voltaje VCE es igual al voltaje de fuente B sub DD y la corriente I sub C es igual a 0. Estando el dispositivo apagado, cuando en el tiempo 0 se aplica el voltaje VGG que consideramos sube en forma instantánea, se inicia el intervalo 1, en el que se carga el condensador CGE y el voltaje VGE aumenta hasta el valor del voltaje de umbral VGETH en el tiempo TD on. Mientras tanto, las demás variables no sufren modificaciones, incluida la corriente del diodo, por el que sigue circulando la corriente de la fuente de corriente, y dado que lo consideramos ideal con un voltaje de conducción igual a 0, el voltaje VCE es igual al valor de la fuente DC. Cuando el voltaje VGE llega al valor del voltaje de umbral, se inicia el intervalo 2, en el que comienza a circular la corriente ID controlada por el voltaje VGE del Power MOSFET, y por lo tanto también circula la corriente IC del IGBT. Dicha corriente sigue en aumento hasta que IC alcanza el valor de la fuente de corriente IO, instante en el que el diodo deja de conducir. VCE se mantiene en el valor de la fuente VDD. El tiempo de este intervalo es TRI. Cuando la corriente IC llega a su valor final, comienza el intervalo 3, en el que el IGBT atraviesa la zona activa. El voltaje VCE se reduce rápidamente hasta 10% de su valor inicial en el tiempo TFB1 por reacomodo de las cargas de los capacitores. El voltaje V sub GE permanece constante. En el intervalo 4, el voltaje VCE se sigue reduciendo con una variación más lenta hasta alcanzar el valor de conducción VCE on en un tiempo TFB2 llamado también tiempo de cola. El voltaje VGE sube hasta el valor final fijado por la tensión externa y el arreglo de las capacitancias del IGBT, con lo cual termina el proceso de encendido.
Veamos ahora el proceso de apagado de los IGBTs. La condición inicial es que el dispositivo está encendido, por lo que el voltaje VCE es igual al voltaje VCE on, y por el dispositivo circula la corriente I sub O. El diodo no conduce. Cuando en el tiempo cero se aplica el voltaje VGG, que consideramos se reduce al valor diseñado en forma instantánea, se inicia el intervalo 1, en el que se extrae carga del condensador CGE y la tensión VGE comienza a reducirse hasta el valor que maneja la corriente IO, que está circulando por el dispositivo. En este intervalo no ocurren cambios apreciables en la corriente IC ni en la tensión VCE. El tiempo transcurrido en el intervalo 1 es el tiempo de retardo de apagado, TD off. Al comenzar el intervalo 2, la tensión VGE se estabiliza en el valor alcanzado para manejar la corriente IO, y debido al movimiento de cargas producido por la corriente IG, que es negativa, la tensión VCE sube hasta su valor final VDD en el tiempo TRB. Cuando el voltaje VCE llega a su valor final, comienza el intervalo 3, donde el diodo puede conducir. El voltaje VGE se va reduciendo, haciendo que la corriente IC vaya disminuyendo mientras la corriente por el diodo va aumentando. El intervalo concluye cuando el voltaje VGE llega a su valor de umbral y el MOSFET deja de actuar en el tiempo TFI1. Pero la corriente IC todavía no es cero, aún hay carga acumulada en la juntura del transistor PNP. Entonces, en el intervalo 4, la corriente IC sigue disminuyendo más lentamente en lo que se denomina cola de corriente hasta llegar a cero cuando el transistor PNP llega a su zona de corte. El voltaje VGE alcanza su valor final, que puede ser cero o negativo según el valor de la fuente VGG. El tiempo de intervalo 4 es TFI2 y una vez concluido, el IGBT está apagado. El área de operación segura en polarización directa del IGBT, identificada para estos dispositivos como FBSOA por Forward Bias Safe Operating Area, es similar a la de un Power MOSFET. Dibujada en el plano corriente-voltaje, la línea continua limita la zona en la que el dispositivo puede trabajar en DC con los valores de la corriente máxima que puede circular, el voltaje máximo que puede soportar y la potencia máxima que puede disipar, mientras la otra parte del área está calibrada en los tiempos que el dispositivo puede permanecer en esos niveles de voltaje y corriente sin dañarse. Los IGBTs tipo NPT, que no tienen un diodo conectado en antiparalelo, incluido en la carcasa, presentan también un área de operación segura para polarización inversa, como la mostrada en la parte inferior, identificada como RBSOA por Reverse Bias Safe Operating Area. Aplica cuando el dispositivo pasa al estado de apagado y tiene que soportar voltaje inverso. Está calibrada en la variación del voltaje por unidad de tiempo que puede soportar en el momento del corte para que el dispositivo no sufra daños. Veamos cuáles son las ventajas y desventajas de los IGBTs cuando se comparan con los BJTs y los Power MOSFETs. Vamos a considerar dispositivos implementados con la tecnología de silicio, en chips de la misma superficie y encapsulados en carcasas del mismo tipo. Al comparar IGBTs con BJTs y Power MOSFETs, diseñados para operar con la misma tensión de bloqueo y la misma corriente máxima, destacan las siguientes ventajas. Sobre los BJTs, los IGBTs se controlan por voltaje y no por corriente, lo que hace que el circuito de manejo del IGBT sea más simple y mucho más eficiente. Sobre los Power MOSFETs, los IGBTs tienen la ventaja de que la conducción de la corriente principal por portadores mayoritarios y minoritarios produce caídas en conducción menores a las posibles con una estructura Power MOSFET de la misma área. En cuanto a las desventajas de los IGBTs frente a los BJTs, son dos. Dada la estructura funcional interna de los IGBTs, formada por la conexión cascode de un BJT tipo PNP y un MOSFET tipo N equivalentes, la caída en conducción es necesariamente mayor en los IGBTs que en los BJTs operando en saturación. Y dado que el BJT equivalente es del tipo PNP, la velocidad de conmutación de los IGBTs es menor que la de los BJTs tipo NPN. Las desventajas frente a los Power MOSFETs son también dos. La velocidad de conmutación de los IGBTs es mucho menor, debido a que la conducción de la corriente principal es mediante transistores BJTs del tipo PNP. Por otra parte,
Los IGBTs no cuentan con un diodo inverso incluido en la estructura, que en muchas aplicaciones es una ventaja. Se compensa incluyendo un diodo en antiparalelo en el encapsulado de la mayoría de los IGBTs, pero esto aumenta su costo de producción. En general, el equilibrio entre ventajas y desventajas es tal que los IGBTs de silicio han desplazado totalmente a los BJTs de silicio en el mercado y son los componentes de uso preferente frente a los Power MOSFETs de silicio en aplicaciones de baja y media frecuencia hasta las decenas de kilohertz. Aquí tenemos la hoja de especificaciones de un IGBT de potencia media que el fabricante presenta destacando un voltaje BCE de 600 voltios y una corriente IC de 20 amperios con un voltaje BCE de saturación de 1,95 voltios. A continuación está la tabla de valores máximos absolutos en las que, además de los valores de corrientes, voltajes y potencia, incluye las especificaciones para la temperatura a la cual hay que soldar el dispositivo y el torque de montaje en newtons metro. Luego están las características térmicas para poder calcular el disipador de calor apropiado y el cuadro de las características eléctricas en las que podemos ver, entre otros, el voltaje colector emisor de saturación para varias temperaturas y el rango del voltaje de umbral VGETH necesario para que el dispositivo empiece el proceso de conducción. Bajo la denominación de características eléctricas, continúan las características dinámicas, donde se especifican los valores de los 3 condensadores y la carga acumulada en gate, datos necesarios para el análisis detallado de los procesos de conmutación. Y en estos cuadros, el fabricante especifica los tiempos de conmutación en circuitos con carga inductiva a temperatura de juntura de 25 grados, situación muy poco probable, y a 175 grados, que es la máxima temperatura a la que puede trabajar la juntura. Y finalmente, esta es la presentación de un módulo de potencia también fabricado por Infineon, el cual incluye 3 IGBTs con sus correspondientes diodos en antiparalelo, conectados como se muestra en la figura, y que son capaces de trabajar a altos niveles de potencia, manejando voltajes de 1700 voltios y corrientes de 3600 amperios. En esta sesión, dedicada al IGBT, hemos visto su símbolo, su estructura interna desarrollada a partir de la combinación de un Power MOSFET con un transistor bipolar de potencia, su circuito equivalente que incluye varios componentes parásitos y sus características corriente-voltaje. Hemos analizado los procesos de conmutación de encendido y apagado, visto las condiciones que delimitan las gráficas de las áreas de operación segura y revisado algunas de las especificaciones ofrecidas por los fabricantes de estos dispositivos.